Salud y Belleza, el podcast que explora la salud y la belleza desde la perspectiva de los expertos. Acompaña a Claudia Alcalá y a sus diferentes invitados e invitadas y dile aló a tu salud, dile aló a tu belleza. Aló, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast de salud y belleza. El día de hoy tenemos un tema súper interesante. Vamos a hablar de cómo nuestro cuerpo nos dice cosas cuando tiene alguna molestia o cuando está enfermo. Nos está hablando quizás de una emoción que está reprimida y para eso trajimos a una experta para hablarnos de la biodescodificación, María Estela Acevedo. Bienvenida. ¿Cómo estás, María Estela? Muchas gracias, muy bien. Gracias por la invitación y bueno, estoy aquí lista y dispuesta a contestar todas las preguntas. María Estela, por ahí platicábamos que tienes más de 10 años en este tema de la biodescodificación y platícale a la gente cómo es que tú llegas a este ámbito del conocimiento. Bueno, les comparto. Hace aproximadamente 11 años mi esposo fue diagnosticado con un cáncer de colon y ante un pronóstico, la verdad, muy fatalista, porque nos indican que le quedan 6 meses de vida, pues yo empiezo a buscar alternativas, porque el no ya lo teníamos, entonces no teníamos nada que perder. Empiezo a investigar y me topo con la biodescodificación y empiezo a estudiar esto con la intención de ayudar a mi esposo y con el tiempo, bueno, él sigue aquí, sanó, y le agradezco, ¿no? Porque ahora entiendo que él fue el instrumento para que yo llegara a este camino y poder ayudar a más personas y poder compartir. Claro, y ahorita hablaremos cómo las enfermedades sí son necesarias, ¿no? A veces para hacer un diálogo interno. Pero para la gente que nos está viendo y que el término es nuevo o que lo han escuchado muy a la lejanía, ¿qué es la biodescodificación? Bueno, la biodescodificación, como su nombre lo indica, bio se refiere a la biología, que todo está regido por la biología. Tu cuerpo sabe exactamente lo que tiene que hacer y cada órgano, cada célula de tu cuerpo tiene una función específica. Y descodificación viene de que tenemos que decodificar, encontrar un código que está improntado en nosotros, nos hemos programado y entonces tenemos que ir a preguntarle a la biología cuál es ese código. Y esto tiene que ver con el sentido biológico de la enfermedad. Es decir, la enfermedad tiene un para qué. Viene a decirte algo. Muy bien, fíjate, fuera de cámaras platicábamos un poco. Yo le decía que cuando estaba buscando encontré varios autores, pero hablamos uno en un específico, un alemán, y a mí me parece muy interesante porque lo que él hacía tiene cierto rigor científico y hay mucha gente que por ignorancia pudiera pensar que esto es como algo mágico, que no tiene fundamentos o que a lo mejor desacreditarlo un poco. No sé si nos quieras como compartir lo que estábamos platicando. Bueno, la biodescodificación inicia, déjate platico que la biodescodificación no es una herramienta única o aislada, sino es un conjunto de herramientas en donde vamos a llamar a que venga a ayudarnos a descubrir ese código al transgeneracional, a la psicosomática clínica y por supuesto al Dr. Hammer, que es este doctor alemán que platicábamos. El Dr. Hammer es un médico alópata, oncólogo de profesión y él pierde un hijo. Asesinan a uno de sus hijos y al poco tiempo de que él pierde a su hijo, él desarrolla un cáncer de testículos y la esposa desarrolla un cáncer de ovarios. Y entonces dice, oh, qué paradoja, yo siendo médico de cáncer, me acaba de atacar un cáncer y a mi esposa también. La esposa fallece, él no, y entonces él aprovechando las herramientas como médico, empieza a hacer investigaciones, indaga en más de 4,000 casos y él es el que da la pauta para las 5 leyes de la nueva medicina germánica. En un principio estas leyes se creía que eran solamente aplicables a pacientes de cáncer. Con el tiempo se empiezan a sumar Mark Frechet, se empieza a sumar el doctor Salomón Selam, se empieza a sumar Christian Fletch y más posteriormente Enrique Corbera y entre todos llegan a concluir que las leyes de la nueva medicina germánica no solamente son aplicables para pacientes de cáncer, que son aplicables para cualquier enfermedad. Y entonces la biodescodificación siempre vamos a partir primero de la aportación del sentido biológico de la enfermedad. El órgano que se afecta te indica qué tipo de conflicto estás viviendo y luego con la nueva medicina germánica vamos a identificar en qué fase está esa enfermedad y cómo se puede solucionar.
Muy bien, entonces toda esta enfermedad nos va a ir dando como un conocimiento más profundo de nuestro ser, ¿no? De qué es lo que está sucediendo. En realidad la enfermedad viene a traerte un mensaje de que tú has interpretado erróneamente un suceso en tu vida y esa interpretación errónea la vas a venir cargando como un conflicto. También la biodescodificación nos dice que la enfermedad se tuvo que programar con anterioridad. De hecho, sostiene que nosotros nos programamos desde el momento de la concepción, durante la gestación y los primeros 7 años de vida. Ahí es donde nos codificamos o nos programamos. Posterior a los 7 años de vida son repeticiones, que son los ciclos biológicos memorizados. Entonces, si tú quieres buscar la causa de una diabetes que te es diagnosticada en el 2020, ahí no vas a encontrar la causa. El diagnóstico se da como un efecto de una causa. Entonces nos tenemos que ir poco a poco hacia atrás para encontrar la causa, porque mientras la causa no es erradicada, el efecto se sigue presentando. Muchas veces hay otro tipo de trabajo holístico en donde lo que intentas borrar es el efecto. Y entonces, bueno, mejoras por un tiempo y luego vuelves a recaer. ¿Por qué? Porque la causa, la raíz del problema sigue estando ahí. Es como si tú podas un árbol, pues lo podas, pero el siguiente año retoña. Entonces tenemos que ir a la causa y tenemos que estar bien ciertos en que fue en el momento de la concepción, durante la gestación o tus primeros 7 años de vida. Fíjate, esto que nos dices, hace poco yo estaba leyendo un estudio que planteaba de dónde se gesta nuestra personalidad, y la neurociencia responde diciendo que el 80% de tu personalidad se da en la época en la que estás en el vientre de tu madre. O sea, ese momento es crucial, no es todo lo que vivimos ni tal. Dice, el 80% de tu personalidad, seguramente tus cosas buenas y malas, se van a dar en ese momento. Así es, la vida intrauterina. De hecho, hay libros muy interesantes de Laura Goodman. Ella ha escrito varios libros. Uno muy interesante es, no recuerdo el título exacto, pero parece ser que es La sombra de la vida intrauterina. Entonces, todas las emociones, ¿por qué se da esto? Carl Gustav Jung también aporta conocimientos a esto en los diferentes periodos de individuación del ser humano, y los primeros 3 años de vida tu inconsciente está conectado al inconsciente de tu madre. Tú no distingues que eres un ser aparte o separado de tu madre. Los primeros 3 años de vida, o sea, desde la concepción hasta los primeros 3 años de vida. Entonces, imagínate en la vida intrauterina, todo lo que siente tu mamá, todo lo que interpreta tu mamá, todo lo que vive tu mamá, tú lo vives como tuyo, porque para ti, tú eres tu madre y no sabes ni cómo. Entonces, tu madre puede estar embarazada de ti, va manejando aquí en el periférico, de repente tiene que frenar y ella se asusta y ella lo interpreta como una amenaza a su vida. Y entonces el bebé dice, estoy en peligro de muerte. Y él empieza a desarrollar estrategias para sobrevivir. Y quizá una de esas estrategias es una enfermedad. Lo que, bueno, después vamos a llamar enfermedad. Y entonces muchas veces no sabemos ni siquiera de dónde vienen nuestros programas, porque conscientemente es imposible acceder a ellos. No muchas veces, siempre. Tenemos que ir a buscar en el inconsciente cuál es esa historia que está programada. Yo entiendo que nadie se va a acordar de que vivía en el vientre materno. Entonces, por eso es poco a poco nos tenemos que ir hacia atrás, porque lo que nos enseñaron los ciclos biológicos memorizados es que lo que tú vives a los 3 meses de embarazo es igual a lo que tú vives a los 3 meses, por decir algo, de vida, y que es igual a los 3 años, que es igual a los 6 años. No vas a vivir lo mismo. No quiere decir que cada 3 años frenes en el periférico y interpretes que estás en peligro de muerte. Significa que vas a vivir la misma emoción. Cada 3 años algo va a suceder en tu entorno y tú te vas a sentir amenazado. Es como un patrón de quizás no de conducta, porque puede ser muchas cosas lo que detona esa misma sensación. Fíjate, a mí se me hace, María Estela, súper interesante lo que dices, porque yo ahorita tengo un bebé de 10 meses y obviamente pues yo le leo, ¿no? Lo más que puedo. Y cuando ella cumple, no sé, 7 meses, 8, tiene un apego muy grande a mí, ¿no? Y entonces todo el mundo de que, ay, es que si no la dejas, nunca va a tarara. Y les digo, es que se acaba de enterar
que ella y yo no somos la misma persona y ya quieren que haga su vida, pues está como muy complicado, ¿no? Y la importancia que tiene como este cuidado, esta nutrición, esta paz en el embarazo y bueno, obviamente las primeras infancias, ¿no? ¿Hasta dónde es la primera infancia? ¿Hasta los 3 o hasta los 7? Hasta los 7. Ok. Realmente, bueno, la primera infancia es hasta los 3, ahí ese es tu primer periodo de individuación, luego ya te empiezas a identificar un poco separado de mamá, a los 7 años te vas a desidentificar de mamá y ya empiezas a querer ser independiente. Luego a los 12 años viene otro periodo de individuación muy importante, que es cuando entramos a la adolescencia. Luego se da otro en la adultez temprana, adultez madura, y así nos vamos separando. Pero podemos decir que a los 3 años yo creo que es un parteaguas para el ser humano. Fíjate, justo aquí estábamos platicando en este podcast con una psicóloga y nos contaba el caso de una mujer adulta que todavía vive con sus papás y ella nos decía, a los niños, pues obviamente más que atenderlo con un psicólogo, pues tendríamos que atender a los papás, ¿no? Y en este caso que tengo una mujer adulta, dijo, hay un fenómeno que mientras tú vivas en la casa de tus papás, de alguna manera sigue siendo un poco su espejo, no eres tú en tu individualidad plena, ¿no? Sigue siendo un niño. Ahorita que me mencionas eso, por ejemplo, dentro de la biodescodificación, no nomás tratamos enfermedades físicas, sino también patrones conductuales, porque al final del día es el mismo conflicto lo que te va a detonar una enfermedad física y un patrón conductual. Siempre son los dos. Lo que pasa es que a veces las personas normalizan a los 40 años vivir con los papás y les molesta más que les salgan perrillas en los ojos. Y hay personas que normalizan tener una hipertensión y les molesta más no poder gestionar correctamente el dinero. No quiero decir con esto que la hipertensión es igual a dinero y que las perrillas a los ojos es igual a no poder dejar a tus padres. Pero es el mismo origen, es el mismo conflicto. Y se va a manifestar siempre por las dos vertientes, tanto físicamente como conductualmente. Entonces, por ejemplo, cuando los hijos no pueden dejar la casa de los padres, pues ahí hay un tema que tenemos que ir a revisar, tanto en la gestación de la persona, en el nacimiento, pero sobre todo en el transgeneracional. El análisis del sistema familiar nos va a decir por qué esa persona no puede dejar la casa de sus padres. Y a esto se le llama proyecto sentido gestacional. Wow, hace cuenta que lo que tú me dices me habla, a mí me encanta porque siento que nos da muchísimas posibilidades de tener una vida plena, sanar, siempre y cuando nos ocupemos de nuestra historia, lo que salió bien y lo que salió quizás erróneamente interpretado, como tú dices, mal. Exacto. Bueno, de hecho no hay ninguna cosas buenas ni cosas malas, porque todo esto se da de una emoción. Es decir, el conflicto se genera porque primero viviste una emoción y una emoción no la puedes controlar. Emociones solamente tenemos 5. Hay autores que manejan una sexta. Emociones es la ira, es la tristeza, es el miedo, es la alegría y es el asco o la aversión. La sexta es la sorpresa, que a veces algunos autores la consideran emoción o no, porque es transitoria. Esa emoción tú no la puedes controlar, es una descarga hormonal en tu cuerpo. Lo que podemos controlar son nuestros pensamientos y nuestros sentimientos, pero la emoción tú no la puedes controlar. Tú sientes miedo naturalmente, tú sientes ira naturalmente, ¿por qué? Porque es una descarga hormonal. Entonces esta emoción es la que te va a indicar cómo vas a interpretar el suceso. Y no hay emociones negativas ni emociones positivas. El miedo es miedo, no hay miedo bueno, no hay miedo malo. Lo que pasa es que en la interpretación que tú le das a esta emoción es donde el inconsciente colectivo, la sociedad, le ha dado peso a ciertas cosas. La gente no puede creer que te puedas enfermar de vivir alegría. Dicen, ¿cómo? O sea, que la alegría no es buena y demasiada alegría. Haber vivido un choque emocional, un conflicto por no saber gestionar la alegría te puede enfermar. Fíjate, a mí esto de la gestión de las emociones, somos una sociedad, siento yo, muy racional, donde ahora en las nuevas generaciones, ya con la educación respetuosa y todo lo que está viendo,
se nos enseña mejor a manejar nuestras emociones, pero generaciones anteriores donde tenemos mucho conflicto para decir lo que necesitamos, para pedirlo, para gestionar de manera adecuada nuestras emociones. Sí. Y bueno, gracias a todo lo que ha sucedido, gracias a lo que vivimos hace 3 años, también esto invitó a las personas a que empezaran a buscar más en su interior. Y esto te lleva a empezar a tomar talleres de inteligencia emocional, de cómo gestionar las emociones, de una crianza efectiva y una crianza afectiva, y cómo le puedo hacer para que mis hijos no crezcan torcidos. Y bueno, eso nos ha ayudado mucho, pero hay una parte que nunca vamos a poder gestionar desde el consciente, que es el programa familiar. Todo lo que venimos arrastrando del inconsciente colectivo y del inconsciente familiar, eso va a estar ahí siempre presente. Podremos gestionar un poco lo que es el inconsciente personal, que es lo que tú has vivido a partir de tu nacimiento hasta el día de hoy. Lo podremos gestionar un poco. Pero ¿cómo puedes tú gestionar las emociones de tu madre o las emociones que vivió tu bisabuela o tu tatarabuela? Que esto es lo que también es otra rama de la biodescodificación, que es la epigenética. Tú puedes estar ahorita teniendo cálculos en los riñones y no vas a encontrar un conflicto en tu vida presente. Claro, porque es una manifestación quizá de la carencia que vivió tu bisabuela cuando el bisabuelo se fue a la revolución. Esos son los conflictos transgeneracionales, ¿no? Así los que es. no son, a ver si entiendo, no es mi mamá y yo y mi papá, sino generaciones atrás. Así es. Y entonces la epigenética marca que debido a esa emoción tan fuerte que vive tu abuela, de miedo, por haberse quedado sola porque el esposo se va y ella tiene que hacerse cargo de la familia y de la manutención de la familia, pues entonces su biología, volvemos a lo que empezábamos a platicar, su biología necesita que ella gestione su vida desde otra parte. Y entonces a lo mejor ella va a empezar a retener líquidos, porque para el cuerpo, para el inconsciente, todo es simbólico, todo es imaginario. Y cuando hablamos de líquidos, estamos hablando de liquidez. Y liquidez es dinero. Entonces, ella empieza Para poder mantener a todos sus hijos. Si ella vive el conflicto desde la liquidez económica, pues empieza a retener líquidos, Cuando tú ya naces con una memoria celular modificada porque tienes que retener líquidos y los vas a retener a lo mejor de cierta forma y hay que taponear fugas de dinero como pues con piedritas, con cálculos renales. Si tu bisabuela lo hubiera gestionado como un miedo a morir de hambre, entonces nos iremos a observar el hígado y a lo mejor ella va a modificar la biología de su hígado y tú vas a nacer con colesterol alto y así tan delgadita como estás tú y puedes comer muy saludablemente y tener 18 años, 20 años que dices tú, no, es que el colesterol es de los adultos. No, tú puedes tener un problema de colesterol. ¿Por qué? Porque ya vienes programada de esa forma. Fíjate, voy a aprovechar que todavía este episodio lo vamos a transmitir en octubre, que hemos hablado como del cáncer de mama y hablamos que en el mundo una de las principales causas de muerte de las mujeres es el cáncer de mama y específicamente aquí en Chihuahua tenemos la 4ª. Háblenos un poco desde tu perspectiva en esto de la biodescodificación de este tema en específico. El doctor Hammer es muy preciso, recuerden que él era oncólogo y que él postula la solución al cáncer. Entonces el doctor Hammer es muy específico y él va a desarrollar las enfermedades, va a desarrollar la teoría, la tesis de que las enfermedades de acuerdo a la etapa de evolución del ser humano se van a presentar. Los cánceres mamarios pertenecen a una etapa, a la segunda etapa embrionaria, que es protección. Aquí tendremos también que ver qué seno es, porque no tiene el mismo significado el seno izquierdo que el seno derecho. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una lateralidad biológica, tenemos una lateralidad femenina y una lateralidad masculina. El emocional y racional. Exactamente, no tiene nada que ver ni con el género ni con la identidad sexual, tiene que ver con la forma
con la que tú vas a sobrevivir. El masculino sobrevive afrontando, peleando, yendo hacia adelante, y el femenino resuelve huyendo, apartándose, como era en la biología, tal cual. El hombre es el que tiene que salir de la cueva a perseguir la chuleta, y la mujer es la que se tiene que quedar a cuidar a los críos. Entonces el hombre anda afuera, llega una amenaza para sus crías, y entonces dice la mujer, o peleo para sobrevivir, se polariza hacia la masculinidad, o agarro a mis crías y me voy más adentro de la cueva, se polariza hacia lo femenino. Igual el hombre puede estar cazando el mamut y ve al mamut muy grande y dice, yo mejor aquí corro. Entonces se polariza hacia lo femenino, o puede decir, no, yo tengo la fuerza suficiente para matar este mamut, y entonces va a lo masculino. Seno izquierdo nos va a hablar de hijos. Seno derecho nos va a hablar de pareja. Conflictos vividos con los hijos, conflictos vividos con la pareja. Hablamos de protección. Seno izquierdo, no he sido capaz de proteger a mis hijos. Es común que se den cánceres de senos en mujeres cuando los hijos se casan, cuando los hijos se van de casa a estudiar a otro lado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las mujeres lo interpretan como no he sido suficientemente buena madre como para que mi hijo permanezca en el nido. ¿Sí? Esa es una interpretación de la mujer. Común. ¿Sí? Va a haber mujeres que me digan, es que yo desarrollé un cáncer de seno izquierdo, de mama izquierda, y no tengo hijos. Al inconsciente le da lo mismo si el hijo existe, es real, o es un hijo simbólico. Hijo, un proyecto de trabajo, un proyecto profesional, una mascota. Yo tuve en terapia... Tus padres a veces, ¿no? A veces, pero casi no. Fíjate, yo te iba a decir, yo tuve en terapia una chica, me impactó mucho. Las personas, porque yo doy diplomados, ya se saben, si me ven por aquí alguien que ha estado en mis diplomados, va a saber que este ejemplo siempre lo pongo porque fue impactante. Ella desarrolla un cáncer de seno izquierdo y no tiene hijos. Incluso no puede concebir hijos. Ella, ahondando en su historia, no me voy a alargar, llegamos, ella viene de una familia muy humilde, 6 años, le regalan una muñeca, ¿puedo decir marcas? Sí, claro. Le regalan una Barbie. Pero donde ella vive, ella era la única niña que tenía una Barbie. Y entonces una tarde sale a jugar con su muñeca, invita a las vecinas y le dicen, no, porque pues, nosotros no tenemos, ese juego no es divertido para nosotros. Ella toma su muñeca y la pone en la ventana. Se van a jugar, llega la hora de meterse a casa, la noche, y cuando está ya por acostarse, por dormirse, le dice a la mamá, mamá, mi Barbie se quedó allá afuera. Y la mamá le dice, no te preocupes, mañana cuando salgamos camino a la escuela la recogemos. Al día siguiente ya no estaba la muñeca. Ella ahí se programó a yo no soy una buena madre, yo no soy capaz de proteger a mis hijos, porque ella identificó a su muñeca como su hija. Siempre para las mujeres, nuestros muñecos, muñecas son nuestros hijos simbólicos, nuestros monos de peluche son nuestros hijos simbólicos. Claro, esa fue la impronta. Esa fue la impronta, yo no soy una buena madre para proteger a mis hijos, se la han robado. Me encanta que tú empezaste el episodio diciendo que interpretaciones erróneas, porque al fin del día aquí no hay verdades absolutas, ¿no? Solamente interpretaciones y perspectivas, y qué sanador es pensar que fue una perspectiva errónea. Exacto. Dentro de la biodescodificación siempre tenemos que llevar a la persona a la toma de conciencia, es decir, al momento exacto en el que se programó, ahí se da la toma de conciencia y luego la tenemos que llevar a resignificar la escena. ¿Por qué? Porque de nada nos sirve que se dé cuenta que ella perdió su Barbie, que ahí es donde se programa. Tenemos que llevarla a una resignificación donde ella va a reconocer que eso no fue ser una mala madre. Ok. Entonces nuestro cuerpo, nuestro lado del cuerpo nos hablará si es un conflicto vivido en femenino, o vivido en masculino. Y nosotros podemos saber nuestra polaridad muy sencillo. Te voy a pedir que cruces tus manos sin fijarte en cómo las cruzas y nos las muestres aquí. Claro. No, las manos nada más. Nada más las manos. Ok, ¿qué dedo pulgar ha quedado por encima? El derecho. Eres masculina. Totalmente, tengo que decirlo. Yo también soy súper masculina. Bueno,
estoy trabajando en eso. Y también te vas a dar cuenta por qué se dan las parejas y por qué las parejas fracasan. Claro, porque me junté con otra energía masculina, ¿no? Quizás en este escenario y no hubo como esta conexión correcta. Exacto, y entonces van a estar en lucha continua. O puedes estar incluso casada con una polaridad femenina y tampoco te vas a encajar porque por naturaleza tú te identificas como mujer. Y entonces cuando tú te quieres sentir vulnerable, pues no hay quien te proteja porque la otra parte también es vulnerable. Okay. Entonces también hay desequilibrio. Qué interesante. Yo me imagino que así como tenemos el hemisferio derecho y el izquierdo, nuestro cuerpo también se puede dividir como de los hombros hacia arriba, no sé, la parte media, la parte baja. Sí, cada centímetro de tu cuerpo tiene un significado muy preciso. Lado izquierdo, lado derecho, parte superior, parte inferior, dentro de la columna vertebral, las vértebras cervicales, las dorsales y las lumbares, sacro y coxis. Y entonces, bueno, la parte superior de nuestro cuerpo, específicamente de la cabeza, nos habla de nuestro padre. Cualquier conflicto que nosotros tengamos en la cabeza nos va a hablar de nuestro padre. Cabeza, ojo, nariz, boca, todo de aquí para arriba, padre. Sí, y luego ya tendremos que irnos más específico, lado izquierdo, lado derecho. ¿Para qué sirve el órgano? Por ejemplo, así como el seno izquierdo o la mama izquierda tiene un significado y la mama derecha tiene otro, ojo izquierdo quiere decir cómo me ven los demás. Perdón, cómo me veo yo hacia el interior. Con el izquierdo. Ojo derecho, cómo me ven los demás. Si tú tienes un problema de la vista en el ojo izquierdo es porque tú no te puedes ver a ti misma. Si tú tienes un problema con el ojo derecho es porque tú crees que los demás no te ven. Las fosas nasales, cuando se tapa o se congestiona un lado de la nariz, los senos paranasales, la sinusitis, el oído derecho, el oído izquierdo, ya no quiero escuchar a mi mamá, ya que se calle mi mamá. Oído derecho, que se calle mi papá. Pero cuando hablamos de papá, no hablamos del papá específico, así como los hijos, biológico, sino la autoridad. Porque para ti, si tú no tienes padre, si eres hijo de una madre soltera, y hay gente que dice que no tiene una figura paterna, para ti tu mamá también es tu papá, es la autoridad. ¿Me explico? Entonces, cuando hablamos de padre, estamos hablando de la autoridad, de la cabeza, del máximo. Hay muchos conflictos que incluso tenemos que ir a buscar tu percepción con respecto a Dios. Ok. Alguna vez estudié como un curso de interpretación forense y nos hablaban de que la parte como media son las emociones y la parte baja del cuerpo son como la parte instintiva. ¿Ustedes de alguna manera la biodescodificación comparte estos criterios o realmente no? Realmente no, más bien te fijas en el sentido biológico de la enfermedad, que es el para qué sirve el órgano. Por ejemplo, un problema de rodilla, pues la rodilla sirve para flexionar y avanzar. Un problema de hombros es literal traer sentado a alguien ahí porque cargas. Un problema de manos es problema de trabajo. ¿Por qué? Porque las manos sirven para trabajar. Un problema de la planta del pie es cómo te enraizas a la tierra y la tierra es la madre, así como la cabeza es el padre, pues la tierra es la madre. Un problema de pulmones, pues nos va a hablar de aire, de qué tantas amenazas hay alrededor tuyo y así sucesivamente. Es para qué sirve el órgano, el tejido, el hueso, el músculo, el ligamento. Se cuenta que nosotros nos volvemos de cierta forma estudiantes de anatomía porque tenemos que saber para qué funciona el órgano, para qué sirve y a qué pertenece, si es un tejido, si es un hueso, si es un músculo. Es como si nuestro cuerpo fuera el mapa. Exactamente, es un mapa dividido en 4 etapas que son las etapas de evolución del ser humano. Ok, ¿esas etapas son? La primera etapa de la biología es supervivencia. Entonces, todos los conflictos que tienen que ver con los órganos involucrados en la supervivencia nos va a hablar de que tuviste un conflicto de muerte, de miedo a la muerte, de amenaza de muerte. La segunda etapa nos habla de protección. Por ejemplo, en la primera etapa nos vamos a encontrar los órganos principales, los pulmones, los riñones, todo lo que es el sistema digestivo, sistema respiratorio, el sistema reproductor.
que es lo primero y lo más básico que tenía que haber en la biología. Cuando éramos una célula, tenía que alimentarse, tenía que desintoxicarse y tenía que reproducirse. La segunda etapa nos habla de protección. ¿Qué nos sirve para protegernos? Primero que nada, la piel. Entonces, hay ciertos problemas de piel que pertenecen a la segunda etapa. Aquí vamos a encontrar las glándulas mamarias, que son los senos, y vamos a encontrar nada más. ¿Okay? Y luego la tercera etapa nos habla del desplazamiento, el movimiento, y aquí vamos a encontrar todas las enfermedades que tengan que ver con el sistema osteoarticular. ¿Sí? Y luego ya la cuarta etapa, esta es un poco más complicada porque aquí es donde desarrollamos el tercer cerebro, el cerebro que tienen los humanos. Hasta los dos primeros cerebros, tanto el arcaico o reptiliano como el límbico, lo compartimos con los mamíferos. El tercer cerebro no lo compartimos con nadie y es donde ya viene el juicio, el razonamiento, y entonces vamos a entrar al hemisferio derecho, al hemisferio izquierdo, y aquí nos va a hablar de miedos frontales, miedo a pérdidas del territorio, amenazas en el territorio. Nos va a hablar también de las relaciones interpersonales, cómo nos relacionamos. Todos los problemas que tienen que ver con comportamiento, que el Dr. Hammer le llama trastornos del estado del ánimo y del comportamiento, pertenecen a la cuarta etapa porque es relación interpersonal. Por ejemplo, una depresión, ahora que hay tanto. Una depresión pertenece a la cuarta etapa embrionaria y ahí tenemos que ver la polaridad que está viviendo la persona. ¿Por qué? Porque el trastorno del estado de ánimo en realidad se llama depresivo maníaco. Y entonces la depresión les va a dar a las mujeres y la manía les va a dar a los hombres. Sí, por eso también se van a dar cuenta que no hay muchos hombres que viven depresión, ¿sí? Y no hay muchas mujeres que tengan el trastorno de la manía. El trastorno de la manía es estar siempre eufóricos de acá, como si no pasara nada. Entonces, por ejemplo, la depresión también nos dice el Dr. Hammer que tiene que haber un momento muy específico en donde tu balanza hormonal se movió. ¿Qué quiere decir? Que naturalmente una mujer va a tener su progesterona y sus estrógenos en cierto nivel y su testosterona más abajo. Y los hombres van a tener la testosterona más arriba y ellos también tienen estrógenos y los estrógenos más abajo. Para que tú puedas desarrollar una depresión, tienes que estar hormonalmente deprimida. Ok. Tienes que ser menos mujer y más masculina. Ok. ¿Sí? Entonces, es común que las mujeres desarrollen depresiones posparto, depresiones en la menopausia, o ya en este punto a cualquier edad, porque la mayoría están tomando suplementos hormonales que son los anticonceptivos. Entonces están deprimidas hormonalmente. También es por eso que en la adolescencia se da mucho la depresión, porque los niveles hormonales, tanto de estrógenos, progesterona como testosterona, están totalmente movidos. Claro, son en desajuste, un sube y baja, ¿no? Y la depresión, tanto lo que tiene que ver con el trastorno de maníaco y depresión, nos habla de que el Dr. Hammer le llama constelación. Constelación quiere decir que se viven dos conflictos exactamente en el mismo momento, en el mismo segundo, en el mismo instante. Es un conflicto de desvalorización y un conflicto de territorio. ¿Qué quiere decir? Te sentiste desvalorizado con una pérdida de territorio. Yo he tenido muchos casos de jóvenes que tienen depresión. ¿Por qué? Porque la chica o el chico con el que querían formar una pareja les dice que no o los deja. Eso es desvalorización. Me comparo con otro, tiene que ver con las relaciones interpersonales y yo siento que tú no me valoras. Yo interpreto que tú no me ves, yo no soy suficiente para ti. Pérdida de territorio. Pues territorio es todo lo que le puedo poner yo la preposición mi. Mi casa, mi carro, mi perro, mi trabajo, mi papá, mi pareja, mi mamá, mis proyectos, mis ideas, mi ropa, mi cama. Todo lo que le puedas poner tú, mi, es tu territorio. Y entonces en ese momento hay un choque y tienes un conflicto de desvalorización y una pérdida de territorio. Ok, mira, te voy a preguntar por algunas enfermedades y algunos padecimientos muy comunes que se han sentado aquí. Voy a empezar por el de la obesidad. A ver si me lo sé. Claro, me dices paso y vemos el que sigue. Sobrepeso
El doctor Salomón Selam, dentro de la psicosomática clínica, ha hecho múltiples estudios sobre el sobrepeso. El sobrepeso es un síndrome, no es una enfermedad, es decir, tiene diferentes invariantes, son 7 invariantes. El sobrepeso siempre te va a venir a hablar de desprotección, de abandono, de pérdida de la dirección, de miedo a la muerte. Esas son las invariantes, de rapidez para sobrevivir. Entonces, es un conflicto que se da, puede ser transgeneracional, puede ser del momento de la concepción, puede ser de la infancia, en donde tú te sientes abandonado, desprotegido, sin dirección, sin posibilidad de tener tiempo para sobrevivir y de camuflaje, que el doctor Selam le llama conflicto de imagen. Es decir, como me siento tan desprotegido, abandonado, ya casi moribundo, sin saber qué hacer y sin tiempo para sobrevivir, me tengo que camuflajear. ¿Para qué? Para que el depredador, el sospechoso, el enemigo simbólico, no me encuentre. O bien, para que yo sea tan fuerte que lo pueda afrontar, ¿sí? Entonces empiezas a desarrollar más cuerpo para ser visto o para soportar la carga, la pelea que tienes que dar. Ok. ¿Qué tal la diabetes? La diabetes es una constelación, nos habla de 2 conflictos vividos al mismo tiempo, que tiene que ver con asco, resistencia, porque luego si digo asco piensan que son las náuseas, resistencia a recibir el amor. La diabetes siempre va a ser un conflicto vivido en la infancia, en donde crees que no tienes el amor, que nadie te ama, nadie te quiere, te resistes a recibir el amor que tienes. El azúcar nos habla de dulzura, nos habla de mamá, entonces es un conflicto que tenemos que ir a visualizar directamente con mamá. Y nos habla de que al sentirnos nosotros no amados, nosotros vamos a producir nuestro propio amor dentro, que es el azúcar, y vamos a imposibilitar al páncreas para que descienda ese nivel, porque si desciende, no tengo amor. Una muy común aquí en Chihuahua, las alergias. Las alergias. También el doctor Selam ha hecho muchos estudios, tiene muchos casos. Incluso tiene un libro que se llama Las alergias no existen. Toda alergia nos habla de que es un conflicto que tiene un programante, pero tiene un detonante muy específico. O bien puede no tener un programante, es decir, no viene de la infancia y lo vives con mucha intensidad en el momento en el que se genera. La alergia lo que significa es una respuesta exacerbada, exagerada de tu sistema inmune hacia un alergeno. Emocionalmente quiere decir, dentro de la biodescodificación, he sido atacado en la morada es mi integridad, mi supervivencia, hay un ataque tan fuerte en la morada que voy a morir, vamos a suponer. Estamos aquí, te estás tomando un café y estamos en la charla y de pronto suena tu celular y te avisan que tu niña de 10 meses se ha golpeado, se ha caído de la cama, se ha golpeado y que está inconsciente. En ese momento tú vives un shock emocional, un conflicto, ¿sí? Un conflicto tiene que tener 3 características. Sorpresivo, no te lo esperabas, estamos aquí charlando, no le encuentras una solución satisfactoria. En este momento tú dices, yo estoy aquí, estoy lejos, mi hija se cayó de la cama, está inconsciente, se va a morir, no hay solución. Más o menos dramático, pues sale del nivel de estrés de lo normal, ¿sí? Y entonces lo que hace tu cuerpo, lo que hace tu inconsciente, empieza a hacer un escaneo de todo lo que está sucediendo alrededor y resulta que lo que queda en tus papilas gustativas es el café. Y entonces el inconsciente dice, ya lo sé, el café vino a desestabilizarme, ¿sí? Ya no lo quiero más. Ya no lo quiero más. En ese momento tú empiezas a desarrollar un programa para que la próxima vez que tú tomes café, lo saques de tu vida, porque eso significaría volver a vivir el conflicto. Tú no te das cuenta, pasa el tiempo, te vuelves a tomar tu taza de café y empiezas a tener diferentes síntomas. Los síntomas, ojo, tienen que ver en tu forma de interpretar el conflicto, porque tú puedes tomar café y desarrollar ronchas en la piel,
O tú puedes tomar café y desarrollar que se te cierre la garganta y no puedes respirar, un choque anafiláctico. O puedes tomar café y te empiezas a inflamar toda por dentro, se te hinchan los ojos. ¿Me explico? Depende de cómo tú lo interpretaste, es el síntoma que va a salir. Esas son las alergias. Y las alergias estacionales, toda alergia estacional, sí o sí, tenemos que ir a buscar al transgeneracional. Es una alergia arcaica. Ok, vamos a hacer una más que no la hemos tocado nunca aquí, que es la fibromialgia. Ufa. Esa es dura, ¿verdad? Yo te puse una difícil. No, lo que pasa es que, bueno, la fibromialgia, duro la respuesta que voy a dar. La fibromialgia es una enfermedad considerada autoinmune. Toda enfermedad autoinmune quiere decir, no quiero vivir, yo misma me autodestruyo. Tiene que ver, es un conflicto de doble dirección, quiere decir que son las personas súper víctimas. Son las personas que creen que si ellas no hacen lo que la otra persona quiere que haga, la van a dejar de querer. Son personas muy sacrificadas, obligadas a ser perfectas a la perfección, son muy rígidas con ellas mismas, quieren decir que no, pero no se atreven y entonces son capaces de sacrificar cualquier cosa, hasta su propia vida, con tal de que el otro esté bien. Entonces eso nos habla de un conflicto de desvalorización extremo. Solo puedo encontrar amor si yo me doy totalmente. Esa es la fibromialgia. Y dentro del sentido biológico de la enfermedad, que es lo que te está diciendo tu cuerpo, hay tanto dolor en el cuerpo que te dice, vete a recostar, sal de trabajar, sal de circulación y atiéndete, pero a tu interior. Ok, tengo dos más. Una es el Alzheimer, la gente que olvida. Ok, el Alzheimer es una enfermedad del sistema nervioso y entonces eso nos habla que también es un conflicto de la cuarta etapa, relaciones interpersonales. El Alzheimer es un conflicto de desvalorización también, pero quiero huir de aquí. Es tan fuerte lo que estoy viviendo que ya no lo quiero. Voy a hacer como si nada pasara. Me voy a olvidar aparentemente de todo. Por eso es común también en la gente, en los adultos mayores, en la gente mayor. ¿Por qué? Porque es común que los saquen de su casa, se los lleven a un asilo, les vendan la casa porque ya está muy grande y se los llevan a vivir con un hijo, con una hija, ya se han quedado viudos o se han separado, los hijos ya no están en casa, entonces la persona no puede con su realidad, no le gusta lo que está viendo, hay mucha inconformidad y mejor olvido. Es como desconecto. Sí, me desconecto para que eso no exista. Yo tengo una que es muy personal. ¿Qué tal las pesadillas? Esa gente que no duerme porque las pesadillas los persiguen. Ok, el insomnio, voy a tratarlo de conectar como insomnio. El insomnio tiene que ver, hay dos tipos de insomnio. No puedo conciliar el sueño, o bien sí concilio el sueño y despierto en la madrugada. Pero pues bueno, hay personas que tienen los dos. Si tú no concilias el sueño, si batallas para conciliar el sueño, nos está hablando de que tu mente no para. Sigue activa y no hay una forma en la que tú consigas parar. Porque si yo me detengo, me muero. Acuérdense que todo es la biología y siempre nos habla de supervivencia. El despertar en la madrugada nos habla de que camarón que se duerme se lo lleva la corriente. No puedo quedarme dormido porque entonces me muero. Vamos a regresar a la vida arcaica. Siempre tenía que haber alguien que vigilara la cueva. Si se quedaba dormido, el depredador iba a llegar y pues se iba a llevar las crías y se iba a comer a mi clan. Entonces, cuando logras quedarte dormida y despiertas, es una preocupación que traes ahí, es un miedo. Y el enemigo está en casa. Duermes con el enemigo, literalmente. El enemigo puede estar enseguida de tu cama o puede estar aquí. Pero duermes con el enemigo. Tengo miedo, hay algo que me va a venir a robar algo que es mío, me va a venir a matar, y tendremos que entrar a los simbolismos. Las pesadillas, como tal, insisto, no sé qué significan, pero ¿qué es lo que te hacen las pesadillas?
despertar sobresaltada creyendo o viviendo amenazas que para ti son reales. Amenazas de cualquier tipo, no voy a entrar si son sobrenaturales o de este mundo, ya sea igual que sea una pesadilla de terroristas o de demonios o de fantasmas o de que voy corriendo, escapando de alguien y ya mero me alcanza. ¿De qué nos hablan las pesadillas? Entonces, de un miedo a la muerte por algo que yo no voy a poder afrontar. Y tú puedes estar desarrollando pesadillas desde esta perspectiva porque a lo mejor traes una deuda que no puedes solucionar y entonces crees que si te quitan tu casa, pues te mueres y no hay forma de afrontar esta deuda, entonces no hay solución. Ok. Voy a hacer haz de cuenta que ahorita te he preguntado como varios padecimientos físicos, pero hay padecimientos como muy emocionales como la depresión que hablábamos, pero hay gente que es como violenta. ¿Esto también se trata dentro de la biodescodificación? Sí. Acuérdense que te platicaba de las emociones. Cada emoción tiene una función biológica, es decir, un para qué. Dentro de las emociones también se dividen emociones primarias y emociones secundarias. Emoción primaria es la que no vas a mostrar. Pareciera que la primaria es la principal, y así es, pero no la vas a mostrar. Y la emoción secundaria es la que vas a mostrar porque es la que socialmente te va a llevar a sobrevivir. Okay. Entonces, toda persona que alberga agresividad, ira, nos habla de una persona que tiene muchísimo miedo. Entonces, la emoción que va a presentar es la ira, porque si realmente presento el miedo, puedo morir. Entonces, siempre cuando hay personas agresivas, hay que ir a buscar cuál es ese miedo más profundo que tienen a la vida. Súper. Te pregunté fuera de cámaras, ¿qué diferencia hay entre una constelación y la biodescodificación? Pues diferencias hay muchas, pero vaya, la constelación familiar es una herramienta que nosotros inclusive a veces recomendamos, digamos que es el tratamiento que debe llevar a cabo la persona, porque la constelación familiar forma parte de la biodescodificación. Si hay un conflicto que no se pueda solucionar a este nivel, a esta generación, tendremos que pedirle a la persona que vaya a hacer una constelación familiar. Hay enfermedades que ya desde que llega la persona y se sienta frente a nosotros, nos dice el padecimiento, no voy a ni a perder, es decir, entre comillas, perder tiempo en indagar, porque yo ya sé que ese es un problema transgeneracional que solamente se va a solucionar con una constelación. Aquí nos encontramos Parkinson, esclerosis múltiple, ataques epilépticos, ¿sí? Autismo, Asperger, hablan de problemas transgeneracionales, entonces es necesario que la persona vaya e indague dentro de una constelación y luego regresa con nosotros y le seguiremos ayudando. Entonces, las constelaciones familiares forman parte de la biodescodificación. Fíjate, estamos por aquí sobre tiempo. A mí se me hace que nos has compartido cosas muy valiosas. Creo que la gente, incluso al más escéptico, si le pone atención a lo que has dicho, a los autores que has mencionado, todo el tema nos da la posibilidad de abrirnos a explorar este tema, porque todo el mundo tenemos cosas que quisiéramos mejorar, ¿no? Todo el mundo nos duele una rodilla, hay algo quizás en mi vida que no está perfectamente alineado a lo que yo quiero, y es probable que que asistiendo a este tipo de sesiones, haciendo una biodescodificación, pudiéramos resolver algo que ya tiene mucho tiempo molestándonos. Sí. Hay muchos casos de éxito. En lo personal yo tengo muchos casos de éxito y si ustedes se van a revisar con el doctor Selam, con el doctor Hammer, con todos ellos, hay muchos casos de éxito. Claro que nosotros no lo podemos manejar así porque nosotros no somos médicos, pero sí hay casos de éxito porque cuando tú cambias la forma en la que percibes la vida, cuando tú cambias la forma en la que percibiste algo que viviste en tu infancia, es la causa, forzosamente el efecto se va a cambiar. No puede seguir manifestándose algo que ya no existe, ¿sí? Entonces, sí hay muchos casos de éxito. También nos puede servir mucho, si la gente está interesada en este tema, ir a buscar a Bruce Lipton con la biología se me van los nombres de los libros, la biología de la enfermedad. Tiene un libro
padrísimo, Bruce Lipton, y ahí nos explica precisamente cómo cuando tú cambias la información que está en tu mente, cambias la información en la célula y la célula ya no tiene por qué estar distorsionada. Excelente. No sé, María Estela, si hay algo que quisieras que agregar, que estemos dejando fuera. No, pues te dije al principio, ¿no? Hay mucha tela de donde cortar, me encanta hablar del tema, te dije, márcame tiempos porque yo aquí puedo estar hablando horas, me encanta, tengo pues muchos estudios, tengo mucha práctica y aparte me apasiona, como te decía al principio, agradezco a mi esposo haberse puesto como pilar en esto para que yo pudiera ayudar a más personas y pudiera compartir toda esta información, porque si no fuera por él yo no estaría aquí y nunca dejo de estudiar, siempre estoy buscando más y más. ¿Por qué? Porque me llegan enfermedades que nunca he visto, que no sé ni siquiera qué significan. Hay un diccionario de biodescodificación que siempre está en mi escritorio porque es imposible que me sepa todas las enfermedades, pero hay mucha información para compartir. Se puede hacer uno específicamente el transgeneracional, ir a buscar todos los problemas de dinero, de pareja, enfermedades. Podemos hablar de las 5 leyes de la nueva medicina germánica, cómo encajan perfectamente en un proceso de enfermedad. Podemos hablar de la psicosomática clínica, cómo dependiendo de tu interpretación del cómo lo viviste, se va a reflejar en una neurona de tu cerebro. Hay mucho que hablar. La verdad es que me encantaría que me volvieran a invitar o que las personas te preguntaran a ti y hay mucho para compartir. María Estela, la invitación está abierta para que hagamos otro episodio. Yo lo he gustado enormemente. He aprendido muchísimo. Te agradezco. María Estela tiene la agenda llenísima, que nos hayas hecho este espacio para compartir con la gente este conocimiento. Y yo quisiera cerrar un poco diciéndoles que si algo les duele, no se limiten a tratar con un medicamento las cuestiones más superficiales. A veces es importante indagar en lo más profundo y arreglar los problemas de raíz. Sí, claro. Recuerden que la enfermedad siempre nos viene a traer un mensaje de que hay un error de interpretación, que estamos viviendo algo que no es la única forma en la que se puede vivir. La enfermedad siempre trae un mensaje y el mensaje es, debe de haber otra forma de vivir esto. Y esa otra forma pues es la paz interior, la coherencia con nosotros mismos y entonces cuando seamos coherentes con lo que sentimos, pensamos, hacemos y decimos, no necesitaremos de la enfermedad. Muchísimas gracias, María Estela. ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Dónde me pueden encontrar? Bueno, pues mis redes sociales en Instagram es maestelabio. En Facebook estoy como Desaprender y Reconexión Emocional. Y bueno, pues en el consultorio, ahí me pueden encontrar. Muchísimas gracias a todos por vernos y nos vemos en un siguiente episodio. Gracias, Bye. Nos vemos.